Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Hora del Derecho. En el día de hoy vamos a hablar de las ramas del poder público, cómo funcionan y cuál es la importancia de ellos para nuestra vida como ciudadanos colombianos. El día de hoy nos acompaña la estudiante Darly Juliana Calderón Durán. Muy buenos días para todos. Y Darly Juliana, ¿en qué semestre estás? De séptimo semestre. Ya está casi finalizando la carrera. Sí. Bueno, el día de hoy nosotros hablaremos de los poderes públicos. Resulta que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república, como dice el preámbulo de la Constitución. De ahí nosotros tenemos tres poderes públicos y unos órganos de control y unos órganos externos que están dentro de la misma rama del poder público. ¿Por qué es importante dividir el poder del Estado en diferentes ramas? La división de poderes es de vital importancia, teniendo en cuenta que no se concentra el poder solo sobre un ente. Es así pues que en Colombia tenemos las tres ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Exactamente, con el fin de no llegar a una dictadura. Resulta que desde los tiempos de Roma nosotros vemos que todo era una monarquía y todas las decisiones las tomaba siempre el rey, el monarca. Entonces lo que hizo la evolución de la historia y la evolución del derecho es crear unos entes que controlan a estas personas y las actuaciones con el fin de llegar a todo el territorio nacional. Entonces nosotros comenzamos diciendo, como tú le dijiste ahorita, tenemos tres ramas del poder público, ¿sí? Entonces comenzando por la ejecutiva. ¿Y cuál es la función de cada uno de ellos? Entonces vamos a empezar hablando de la ejecutiva. En la ejecutiva nosotros tenemos que es la encargada de administrar todo el Estado colombiano. No quiere decir que las otras no administran, sí, pero esta es la parte operativa, esta es la administración del territorio nacional. Cómo van a funcionar las entidades, vamos a hablar, tienen que manejar el presupuesto, tienen que manejar nombramientos, tienen que manejar todo el Estado como tal para que pueda suplir sus necesidades, que es promover la prosperidad social y general del pueblo colombiano. Entonces, ¿sabes de quién está encabezada esa rama ejecutiva? La rama ejecutiva está encabezada del presidente de la República. También encontramos dentro de ella los ministros y los jefes de departamentos administrativos. Eso es perfecto. Resulta que dentro de eso, pero ¿quién es el presidente para nosotros? El presidente, pues tenemos que tener en cuenta, es el jefe de gobierno, la máxima autoridad de las fuerzas militares. Es el comandante de las fuerzas militares. ¿Y qué más? Ya. Entonces tenemos que el presidente de la República es el comandante de las fuerzas militares, ¿sí? Y de policía. Es la máxima autoridad administrativa y es el presidente de Colombia. Entonces tenemos eso. Posteriormente más abajo hay una figurita que es el vicepresidente, pero el vicepresidente, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, pues no tiene ninguna función específica, digamos, dentro de la organización del Estado colombiano. Es una figura que puede hacer cualquier función. Inclusive la ministra es Francia Márquez, que es ministra y vicepresidenta a la vez. Aquí es donde comenzamos a mirar nosotros que el Estado, cuando usted lo pone en cargo de esa entidad, usted recibe el salario de mayor jerarquía, bajo una figura que se llama la Comisión de Servicios. Entonces ella es, en el cargo con el cual fue posesionada en el Estado colombiano, es el de vicepresidenta. Está encargada de una cartera, en este caso la cartera es el Ministerio de la Igualdad, y ejerce como funciones de ministra, no ejerce funciones de vicepresidenta, porque como lo dije anteriormente, el vicepresidente no tiene funciones. Posteriormente, como lo decías, viene el ministro y los jefes de departamento. Entonces nosotros sabemos que el ministro y los jefes de departamento, lo que ellos hacen es que, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo que emite el presidente, llevan al Estado colombiano al cumplimiento de ese plan de desarrollo, dependiendo de cada uno de los ministerios, o como coloquialmente se dice, dependiendo de cada cartera. Entonces cada cartera tiene un plan de desarrollo, tiene un papel importante en el plan de desarrollo. Entonces el ministro es el encargado de hacer el lobby, pero la parte estadística y la parte operativa es responsabilidad del jefe de departamento de ese ministerio. Y el ministro, pues, ¿cuál será la función del ministro? El ministro, pues, es ir a hacer el lobby político, socializar las diferentes modificaciones a las leyes, ¿sí? Y demás planes que ellos tengan
como ministros, o sea, esa es la persona que representa el ministerio. Quiere decir eso que es la persona que habla frente a los medios de comunicación. Él es el que habla con el presidente para decirle cómo va el ministerio y hacia dónde vamos, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quién sigue más? ¿Qué sabes tú ahí? Como estamos en la parte administrativa, ya viene el presidente y los ministros a nivel nacional. Después nos vamos a los territorios. Ok, bueno, ya a nivel gubernamental, pues encontramos el gobernador y pues en los municipios encontramos lo que son los alcaldes. Pues ellos lo que hacen es, pues tienen competencia, pero ya en un territorio más pequeño, es decir, lo que son departamentos y municipios. Exactamente. Lo que estamos hablando ahorita, hasta jefes de departamento tienen competencia en todo el territorio nacional, en sus 32 estos departamentos y 184 municipios creo que tenemos hasta hoy. Pero los gobernadores tienen solamente función en su departamento. Es decir, aquí nuestro gobernador de Santander tiene responsabilidad en los 84 municipios que tiene el departamento de Santander. El alcalde tiene una responsabilidad dentro de su municipio, pero también tenemos unas figuras, dependiendo de la ciudadanía, que se llaman ediles, que son los que están debajo del alcalde, que son los responsables de las famosas comunas. Entonces usted vive en la comuna número 1, yo vivo en la comuna número 2, número 3. Este número de comunas no significa que es un número de estratificación, es un número que se le asigna pues a las comunas de donde inicia el municipio, y así cada vez que vaya avanzando pues se va creando una nueva comuna. No es una estratificación social, no. En ese orden de ideas nosotros tenemos que esa es la parte ejecutiva. Dentro de la parte ejecutiva, ¿qué tiene la función ellos? Ellos tienen que administrar toda la parte de recursos y presupuestos. Ellos tienen que decir cómo va a funcionar tanto la nación, desde la nación, como desde una entidad descentralizada, cómo van a funcionar los entes descentralizados, cómo va a funcionar ahora, cuánta partida y cuánto presupuesto tiene la gobernación y igual el municipio para poder cumplir sus planes de desarrollo. ¿Qué más conoces ahí? ¿Qué otra rama conocemos nosotros? Seguimos con la rama legislativa. Tenemos que la rama legislativa está compuesta por el Congreso y por el Senado. Es acá donde la rama legislativa lo que hace es crear las leyes pues de nuestro ordenamiento jurídico. Sabemos que pues el Senado y la Cámara están divididas por comisiones. Para nosotros en Colombia tenemos 3 tipos de leyes: las leyes orgánicas, estatutarias y ordinarias. El Congreso de la República está organizado por la Ley Quinta del 92, que es una ley orgánica donde dice cómo funcionan las diferentes cámaras. ¿Por qué es importante el Senado de la República? ¿Qué sabes tú? ¿O por qué es importante el Congreso? Desde el Congreso, pues como ya lo dije, se crean las leyes, se estudia la viabilidad de las propuestas que se hacen, las propuestas legislativas. Ellos son los que hacen el estudio de las normas que sean constitucionales, que estén sujetas a derechos, y pues en medio de sus legislaturas lo que hacen son los debates para saber si se aprueba o no una norma. Estás en lo correcto. Entonces, el legislativo lo que tiene como su palabra lo dice es legislar. Es la expedición de leyes y decretos con el cual se tiene que organizar el Estado social de derecho. Dentro de eso también tenemos unas funciones especiales. Cuando nosotros vamos a declarar una guerra a otro país, vamos a decir que vamos a declarar guerra, pero jamás va a pasar con Venezuela, ¿sí? Entonces usted dice, ¿pero quién hace esa declaración de guerra? ¿Sí? Pues la hace el Senado de la República, el Senado en pleno. Por mayoría del 50+1 dice, votamos que nos vamos a guerra con este país, pues ya tenemos que tener en cuenta por qué lo hacemos. También ellos se reúnen para elegir ciertas personas, como el Contralor Departamental, como el Contralor Nacional, ¿sí? Y hay cargos dentro de la función pública que ellos tienen que votar. El presidente de la República, representante ejecutivo, presenta una terna, como la del fiscal, pero es el Senado de la República quien vota y dice quién va a ser el nuevo fiscal general de la nación, entre otras funciones. También, aunque el legislativo tiene la función de legislar y crear leyes,
recordemos que también hay unas facultades especiales que se les pueden dar al presidente. ¿Sí sabes de esas facultades o recuerdas de esas facultades? Sí, si no estoy mal, es cuando estados de emergencia, Sí. en los cuales se le otorga el poder al presidente de emitir leyes, pero pues como ya lo dijimos, es de manera excepcional. Exactamente. Entonces, si está bien, las facultades están sometidas de legislar y crear leyes y decretos al legislativo, es decir, al Senado de la República, entre senadores y a la Cámara de Representantes, también esas funciones se le pueden delegar por 6 meses al presidente. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos está el gobierno nacional tratando de implementar un fast track, que es una vía rápida, que de eso hablaremos después. La vía rápida, para redondearlo, es menos debates para la aprobación de leyes y demás. Entonces, el Congreso de la República emite sus 3 tipos de leyes dentro de sus periodos legislativos. Dentro de esos periodos legislativos, cuando el presidente de la República dice, venga, esta es una ley de utilidad pública, le pone un mensaje de urgencia. ¿Sí? Quiere decir que de los demás proyectos de ley, este proyecto que está presentando el presidente de la República, que es de interés nacional y con mensaje de urgencia, debe ser tratados antes que los demás. ¿Qué otra función? Bueno, también, ¿qué otra función tiene? Acuérdese que hay unos fueros constitucionales que son los del presidente. Hay personas que renuncian a esos fueros para ser juzgados, no por ellos, sino, no por la comisión de acusación, sino por la justicia ordinaria, como el caso del presidente Álvaro Uribe. Dijo, no, venga, yo renuncio porque de pronto me pueden perseguir políticamente, mejor que me juzgue la justicia ordinaria. Entonces, esas son las funciones del legislativo. Y ahora viene una legislación donde nosotros vamos a estar trabajando el 100% como abogados. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Es el Poder Judicial. Ah, ok, la rama judicial, sí. Ese es el Poder Judicial. Todos nosotros los abogados, las altas cortes, vamos a trabajar ahí, o sea, no directamente con ellos, pero sí con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a decir que el Estado colombiano está organizado en su Poder Judicial con cuatro altas cortes. Altas cortes. ¿Sí? Pues realmente y vamos a verlas. Entonces nosotros comenzamos diciendo que la primera corte que nosotros tenemos es la Corte Constitucional, que es la que se encarga de salvaguardar la Constitución. Por encima de esa corte no hay ninguna. Pues desde mi pensamiento no hay ninguna, desde el siguiente entendido. La Constitución es la norma de normas, ¿sí? Y por encima de ella no hay nada. Entonces, usted dice, el artículo 4 se cumple, tal cual como lo dije ahorita, la Constitución es la norma de normas, pero teniendo en cuenta de que para poder expedir una ley, incluyendo un tratado internacional, debe ser ratificado por Colombia por la misma Corte. Entonces la Corte tiene que decir, venga, ese tratado internacional que vamos a firmar, ¿sí? Es un tratado que no va en contra de la Constitución, de ningún principio fundamental. Los principios fundamentales, ¿de qué artículo a qué artículo van? Inician desde el artículo 11 pues, de la Constitución Política hasta el 50 y... 41. 41, ok. Hasta el 41. Entonces tenemos del artículo 11 y 41, dice, venga, no van en contra de estos derechos fundamentales, ni no van en contravía de la Constitución, entonces yo apruebo ese tratado internacional. Quiere decir que el tratado internacional no está igual, porque para poder aprobar tiene que expedirse una ley y las leyes están por debajo de la Constitución. Se expide porque aquí se reglamenta, claro, pero es que la Constitución también nos dice cómo tienen que ser las leyes, dónde tienen que estar, quién las tiene que promover. Entonces, en ese orden de ideas, para mí la Constitución es la norma de normas y va a estar por encima de la Corte Constitucional, la corte de inicio y la Corte de cierre. Quiere decir que ella se puede meter en todas las otras cortes, pero las otras altas cortes no se pueden meter en ello. Me explico mejor. Tenemos un problema que son las madres comunitarias. Las madres comunitarias son personas que han trabajado ad hoc, quiere decir gratis, para cuidar a unos niños en una jornada laboral de 8 a 4 de la tarde. Entonces, para usted entrar como funcionario público o servidor público del Estado colombiano, tiene que ser nombrado mediante un acto administrativo. Pues ellas no, ellas presentaban la hoja de vida, el bienestar y fueron nombradas. Recordando que el bienestar familiar es una entidad del Estado, ¿sí? Que pertenece al Poder Ejecutivo, ¿sí? Dentro de una de sus subramas del ministerio. Bueno, entonces tenemos que ellas presentan una demanda y dicen, venga, esto es un contrato laboral. Entonces va a una corte que se llama la Corte Suprema de Justicia, que ya vamos a hablar de ella, y dice, este es un asunto mío en mi sala laboral.
llega y dice la Corte, venga, espere, pero estamos hablando de derechos fundamentales, que es el derecho al trabajo, ¿sí? Y primero el derecho a la igualdad, que es el artículo 13, y después el 25, que es el derecho al trabajo. Entonces, este asunto es mío. Y este dice, no, este asunto es mío porque es laboral. Y este dice, no, es mío porque es constitucional. Es derechos fundamentales. Entonces, ahí son los famosos choques de trenes. Pero siempre va a tener la primacía la Corte Constitucional. Ella es la que va a ser quien va a decidir, porque se tocaron temas del artículo 11, artículo 41, que son derechos fundamentales. Listo, entonces esta Corte se encarga de proteger toda la Constitución y todas las leyes. Esto de cualquier tipo de ley, ella dice, esta ley se da viabilidad a esta ley porque no va en contra de la Constitución. Las leyes, obviamente ya lo dijimos, las emite el Senado de la República, sea a través de ciertos debates, que eso es un tema de hablar posteriormente, de cuántos son los debates de control, qué es una preposición, cómo se aprueba un artículo. ¿Sí? Hay una cosa que se llama pupitrazo, que es a golpe. Entonces, listo. Entonces, eso hace la Corte Constitucional. Después viene la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es donde vamos a estar nosotros y donde vamos a decir, venga, tengo diferentes ramas del derecho. Entonces, ellos dicen, voy a organizar todo lo que es el derecho privado. ¿Por qué hablamos de derecho privado? Porque hablamos de asuntos civiles, porque hablamos de asuntos de familia, porque hablamos de asuntos laborales, que hablamos de asuntos penales, y una nueva jurisdicción que están haciendo, pues realmente está desde antes del 93, pero que está, hasta ahorita se ordenó su conformación, que es la jurisdicción agraria, ¿sí? Agraria y rural. De esa corte se desprenden pues varias entidades. Entonces esto, lo que acabamos de hablar, son salas: sala civil, sala penal, sala laboral, sala agraria y sala de familia. Eso está a nivel nacional, ellos están concentrados en Bogotá. A nivel de departamento, entonces comienzan a subdividirse y crean los famosos tribunales. Entonces, Tribunal Superior de Justicia, Sala Laboral, Sala Familia, Sala Penal. Y eso comienzan a hacerse en distritos, porque así como en la parte territorial estamos divididos por departamento, por nación, departamentos, municipios, comunas, barrios. También la rama judicial está dividida en jurisdicciones. Entonces, de acuerdo a cada jurisdicción se nombra un tribunal. Y ese tribunal se encarga de resolver todos los asuntos que produzcan los jueces. ¿Qué jueces conoces? Dependiendo, pues obviamente de la jurisdicción, ¿no? Sí. Jueces municipales, jueces de circuito. Pues dependiendo de lo que le digo, ejecución de penas. Pero entonces, de arriba hacia abajo vienen los jueces de circuito, vienen los jueces municipales, hay una cosa que se llama los jueces promiscuos. Cuando hablamos de jueces promiscuos, ¿qué es un promiscuo? ¿Qué es un juez promiscuo? Y de pequeñas causas, ¿no? Sí. ¿Qué serían? Bueno, pues los jueces promiscuos son los que se encuentran en los municipios y pues ellos conocen de varias jurisdicciones: jurisdicción civil, jurisdicción de familia, conocen de varios asuntos. Ya luego encontramos pues los jueces civiles municipales, los de circuito, que también van enfocados dependiendo de la jurisdicción a la cual competen. Sí, resulta que de todos los jueces tenemos jueces municipales y jueces promiscuos. Hay zonas que hay tan poca comunidad. La población. Sí, la población es una unidad reducida. Entonces no puedo nombrar un juez para cada jurisdicción, un juez civil. Entonces digo, venga, tengo 20.000 habitantes. Entonces este juez va a tratar 2 o 3 temas. Este juez va a tratar los siguientes temas. ¿Sí? No le voy a meter todos a un solo juez, ¿sí? Pero por lo mínimamente nombro 2 jueces con el fin de dirimir esos conflictos de toda esa zona. Porque nosotros tenemos grandes extensiones de tierra, pero nivel poblacional es muy poco. Pero el Estado tiene que llegar a todo el territorio nacional. Después, como tú dices, vienen los jueces ya de ejecución, ¿sí? Y ahí terminamos esa cadena. En el Consejo Superior en la Corte Suprema de Justicia. Después viene algo que se llama la Corte, el Consejo de Estado. ¿Qué sabes tú del Consejo? Bueno, pues el Consejo de Estado es como la última instancia de la rama administrativa. Es quien regula quien se encarga de dirimir los conflictos que sucedan en las relaciones que se establezcan entre el Estado y pues los habitantes, o entre el Estado
Estado de Estado. Eso. Entonces, entonces hablamos que tenemos una jurisdicción ordinaria, que son jueces civiles, penales, laborales y de familia y agrario. Entonces, pero ahora, para cuando tengamos un problema con el Estado, siguiente dice, venga, pero ¿qué problemas tengo yo con el Estado? Muchísimos. Entonces, nosotros tenemos que entender, como tú lo decías, que el derecho administrativo regula la relación entre nosotros, como particulares, y el Estado, que es un todo, ¿sí? El Estado con el Estado y el Estado con nosotros. Entonces, de aquí para allá, de aquí hacia el Estado, del Estado hacia acá y entre las mismas entidades del Estado. Entonces, ¿qué regula? Entonces tiene que regular hay 14 medios de control que tiene esa jurisdicción para decir, venga, voy a controlarlos a ustedes desde las funciones. Por ejemplo, vamos a decir que tú no estás de acuerdo con un acto administrativo, ¿sí? Vamos a ponerlo más complejo. Si no estás de acuerdo con el pico y placa, ¿sí? Porque van a implementar un pico y placa por días pares. ¿Te parece justo que tengas pico y placa los días pares? De acuerdo a su moto. Personalmente no, porque es mi medio de transporte. Y se van a ver afectados algunos derechos. Entonces, Exacto. ellos comienzan a decir, no, es que la movilidad y la contaminación ambiental y el derecho a un ambiente sano. Entonces, tú estás inconforme frente a esa resolución, frente a ese acto administrativo, entonces acudes a un juez contencioso administrativo y dice, ven acá, yo no estoy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo porque se me vulneran los siguientes derechos. Y comienzas a anunciarlos desde la Constitución y después el procedimiento, cómo fue. En administrativo, nosotros nos regulamos por el artículo 29, es el debido proceso. Pero no el debido proceso como tal, como trillado, sino en las formas propias de cada juicio. Si vas a expedir una resolución donde se va a decir el pico y placa, tienes que tener unas facultades y un permiso especial del Consejo Municipal como alcalde. Entonces, básico, ¿tienes el permiso? No, no tiene permiso. Entonces, tenemos un vicio. Como solo tiene permiso, no tiene facultades para expedir ese acto administrativo, eso no pueden hacer a la luz pública. Entonces, solicito la nulidad y el juez administrativo, que también es juez constitucional, todos son jueces constitucionales, pero también el administrativo tiene más funciones de constitucional. Entonces, él dice, declaro la nulidad y esa resolución queda sin efectos. Entonces, quedaríamos sin pico y placa hasta que se inventa una nueva resolución con todos los procedimientos. Otra forma de derecho administrativo es una obra, están haciendo una obra, no ponen señalización, pero una obra del Estado colombiano, que quede muy claro, ¿sí? Entonces, digamos que en vías se está arreglando la vía. ¿Tú dónde vives? En Florida Blanca. No, ¿y ¿de dónde es usted? Molagavita. Entonces, la vía Curos Málaga. Curos Málaga. La vía Curos Málaga. Sí. Entonces, están arreglando esa vía. Invías hace una excavación, no ponen ningún tipo de señalización y se van los obreros. Después viene un vehículo bajando y ¡pum!, cayó en ese hueco. Lamentablemente fallecen unas personas. Entonces el Estado tiene que entrar a responder porque el Estado, o sea el Ejecutivo, delegó a Invías, ¿sí? O sea, delegó al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte delegó a Invías. Invías contrató a funcionarios de él, si nombró a unas personas para que hicieran ese trabajo. Las personas van y trabajan en representación del Estado colombiano, dejan el huequito ahí, no lo tapan ni ponen señalización y ¡pum!, la persona cae, se causa unos daños materiales, de pronto con pérdida de la vida, ¿sí? Ya estamos hablando de otro tema, pero también entran a responder por la vida de esa persona y dice, venga, es que fue culpa de nosotros, no tuvimos la precaución y la prevención, entonces me toca indemnizar a esa familia por la pérdida de esa vida. Si no se pierde la vida, digamos que se pierde el vehículo, solamente el vehículo, entonces dice, venga, hay unos perjuicios materiales, tengo que pagarlos. Un daño emergente. Entonces tengo que pagar esos daños, más lo que esa persona deje de ganar. Porque una cosa es usted en su vehículo personal y otra cosa es el dueño de un bus intermunicipal, que esa es su fuente de sustento y que todos los días hace 2 viajes o 3 viajes, depende de esto, la distancia hasta qué corregimiento vaya, ya sea el corregimiento de Molagavita o municipio. O Málaga. ¿Eso es un municipio? Sí. Ah, bueno, al municipio de Molagavita. ¿Cuántos habitantes tiene Molagavita? Ni idea. Entonces tenemos que establecerlo antes de decir que es un municipio. No, pero sí es un municipio. Puede ser vereda, corregimiento, municipio. No, es un municipio. ¿Es un municipio como tal? Bueno. Sí. Listo. Entonces, eso es lo que regula el derecho administrativo, esas funciones. Después viene el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura es el que se encarga de la administración de justicia.
O sea, cuando hablamos de la administración de justicia, ¿cómo se nombran los magistrados de las altas cortes? ¿Cómo van a funcionar el Consejo, la Corte Suprema de Justicia? Es decir, tanto las salas, las diferentes salas, como los tribunales, como los juzgados, los jueces de circuito, como los jueces promiscuos, los jueces municipales y así. ¿Cómo va a funcionar todo eso? Entonces, la organización administrativa de la rama judicial está a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, pero también tiene otra función muy importante, que es cuando se presentan los choques de trenes, que estamos hablando al principio, de que yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, yo por ser Corte Constitucional tengo la razón, no, yo por ser Corte Suprema tengo la razón. Entonces, para que no se presenten eso, como intermediación llega el Consejo Superior de la Judicatura. Algo importante, todas las altas cortes son órganos independientes, ninguno tiene facultades sobre el otro y ninguno tiene subordinación ni poder sobre el otro. Son nombrados de formas diferentes por personas diferentes. Entonces a mí no me afecta lo que yo pueda tomar en decisiones con el fin de garantizar un Estado social de derecho y el principio de seguridad jurídica, sino que yo digo, bueno, entonces se presenta este problema entre estas dos altas cortes y comienzo yo a decidirlo. La decisión que yo tome, ya, esa es, no hay más. Porque encima de ellos no hay nada. Como estamos hablando de altas cortes y son órganos de cierre, encima de ellos no hay nada. Lo que ellos se digan, ya, se acabó. ¿Sí? Es eso. Entonces, esa es la función principal que tiene. También tiene una función que es la de vigilarnos a todo lo que es la rama judicial frente a la parte disciplinaria. Pero eso es un tema que es un poco largo y dispendioso para poderlo entender, pero ellos también nos vigilan. Ahora, vienen unos órganos de control. Entonces, ¿qué sabes de los órganos de control? Bueno, los órganos de control son entes independientes de las tres ramas que ya mencionamos. Ellos tenemos por lo menos el Banco de la República, la Autoridad Nacional de Televisión, entre otros. Claro, si nosotros comenzamos a mirar, bueno, se nos pasó un espacio dentro del Poder Judicial. Esas son jurisdicciones normales, pero hay unas jurisdicciones especiales que nos olvidó nombrar, que es la justicia penal militar, la justicia indígena y la justicia especial para la paz. ¿Sí? Entonces son jurisdicciones especiales que tienen, por ejemplo, la justicia especial para la paz tiene una vigencia de 20 años. Y eso se logró a través del acuerdo de paz. Entonces es importante saber, la jurisdicción indígena solamente es para territorios indígenas. Quiere decir que lo que se cometa ahí por indígenas dentro de su territorio es juzgado por ellos, independientemente de que sean tratos crueles e inhumanos, se tienen que juzgar por ellos. Y la jurisdicción militar, que es todos los actos que se cometan en actos y en función del servicio. Listo. Ahora sí, continuando con los órganos de control. Entonces nosotros tenemos el Banco de la República. Claro, el Banco de la República es un órgano muy importante, ¿sí? No pertenece a ninguna rama del poder público, pero está dentro del poder público. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que ellos se tomen ahí nos van a afectar a todos. Entonces ellos van a decir cómo estamos en el país, cómo estamos financieramente, cómo está nuestra tasa de endeudamiento, es más, cuál va a ser hasta la tasa de interés. Entonces, ellos hablan de efectivo anual, eso nos hablan de ellos. Estamos presentando una devaluación, una sobrevaluación, ¿sí? Entonces eso nos hablan ellos. Después viene la Autoridad Nacional de Televisión. Ellos, igual que la Agencia Nacional de Espectro Magneto, es lo que controla de la casa de ustedes, de cada uno de ustedes, del apartamento en el último piso donde iba hacia arriba. Ese espacio es un espacio espectromagnético que es manejado por ellos. Por ejemplo, este programa de radio, si quiere ser difundido a nivel nacional, tiene que tener un permiso, ¿sí? Porque usamos el espacio electromagnético. Entonces tenemos que pedirle permiso al Estado diciéndole, pero es que eso no es de nadie. Y dijo, no, sí, el Estado regula ese espacio. Entonces, otras entidades que también tenemos es las CAR. Las CAR, las corporaciones autónomas regionales, que son los que se encargan de todo lo que son los procesos ambientales, bueno, dentro del derecho a un ambiente sano y los procesos sancionatorios por violación a los derechos ambientales. No tener una licencia, no tener un diagnóstico y estudio de un impacto ambiental. Y también tenemos nosotros la Contraloría Nacional de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Entonces, ellos son entidades que no son ahí. Ahora, hay unas entidades que hacen parte dentro de esos órganos, digámoslo así, independientes, pero dependientes,
que son los ministerios. El Ministerio Público. ¿De qué nos habla el Ministerio Público? Bueno, pues el Ministerio Público son aquellas personas garantes de derechos fundamentales, por lo menos a nivel municipal encontramos lo que son las personerías, pues ellos lo que hacen es como regular, hacer una vigilancia directa pues de la gestión y pues garantizar que se cumplan efectivamente estos derechos fundamentales a la ciudadanía. Exactamente, entonces eso tenemos como personería municipal. Eso hace parte del Ministerio Público, pertenece a la Procuraduría General de la Nación y como tú lo dices perfectamente, es desde la parte municipal. Posteriormente vienen las diferentes procuradurías, porque ellos están en todas las ramas del Poder Judicial. Después viene, ¿quién nos garantiza a nosotros que tengamos esto? Cuando nosotros vemos en las películas que dicen, oye, tiene derecho a un abogado, y si no, el Estado le asignará a uno. El Estado colombiano, ¿a través de qué entidad le asigna un abogado a cada persona? La rama judicial, obviamente, los abogados de oficio. Sí, los abogados de oficio de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo. Entonces, a nosotros como ciudadanos colombianos siempre vamos a tener derecho a un abogado, claro que sí. Lo tenemos la Defensoría del Pueblo, no solamente para asuntos penales, sino para cualquier tipo de asunto. Nosotros nos acercamos a la Defensoría del Pueblo y decimos, oye, ven, no tengo los recursos financieros para poder pagar un abogado, necesito que ustedes me lo suplan. Entonces ellos van y hacen esa función. Listo, hasta ahí vamos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bueno, entonces pues esas son las ramas del poder público. Eso nos dice a nosotros cómo está organizado el Estado y ante qué entidad debemos de acudir. Pues queremos darle las gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos en este momento. Cualquier duda que tengan, mucho gusto en el consultorio de la Universidad UDI, los esperamos. De brindarle las gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias a todos los oyentes del programa del Derecho y pues invitados para la próxima encuentro que tengamos. Bueno, entonces los esperamos en nuestro próximo programa, La Hora del Derecho. Muchas gracias a todos por escucharnos y por asistir.